Bien, Mateo, contanos, ¿por qué elegiste Zapanero? Tu pregunta, nuevamente repito, es pensar más por qué no Panero me eligió a mí. Porque realmente el que está como presente a nivel de lo que es literatura y el que llegó a mis manos fue él a mí. Y él en una de sus frases dice que después de muerto igual él quiere ser leído. Entonces, de la misma manera que me llegó a mí, en su escritura, en sus símbolos, en su imaginario, como te dije a vos, en su sistema de pensamiento, me tomé la potestad de seguir al pie de la letra su pedido de ser leído después de muerto. Entonces, parte de esta lógica sería investigarlo a él para que su tarea, cuán ardua fue, no quede perdida y él siga siendo leído. Bien, hoy hablábamos un poco de que hay de alguna manera una cierta identidad con él. Explícanos un poco, contanos eso. Bueno, es complejo. Yo te comenté que también de la misma manera que él llegó a mí, yo lo encontré siendo muy joven en un ensayo a una serie de historias de Sade. En ese sentido, el planteo sería analizar un poco de manera muy breve lo que yo encontré en ese ensayo. Yo lo que encontré es una mente muy lúcida, con un poder de asociación y un nivel intelectual digno de un académico de rigor y un escritor de magnitud. Y encontré que él, haciendo todo eso, era un tipo desconocido para casi la totalidad de las personas que yo conocía. Entonces me pareció como increíble que un tipo tan lúcido, yo para la cultura que tenía en ese momento me creía un tipo por arriba de la media, porque tenía muchos particulares, encontré en ese tipo muchas preguntas y a la vez muchas respuestas, pero como respuestas que él da un poco corridas del sentido de la palabra. Entonces empecé a investigar un poco más sobre él y me sorprendió eso, cómo él, siendo considerado un loco, como fue considerado, bueno, a veces yo juego con eso de que uno repite la palabra loco mucho y llega al término solo, y él habla mucho de la soledad, y en ese sentido de la escritura y la lectura, en mi soledad me sentí partícipe de su mundo y no me sentí tan solo dentro de mis búsquedas, mis inquietudes y mis temores. Por ese entonces, en ese ensayo, él plantea temas como a desarrollar, ¿no? De la imposibilidad, de la moral, de la ley, de la prohibición, de qué es la cordura, de quién está legitimado, y todo con el arranque de la famosa frase cómo poder escribir, ¿no? Cómo enfrentarse a la página en blanco, cómo hacer historia sin ser poder, ¿no? Y como que un poco eso me fascinó. ¿Qué querés que recuerde la gente de él? ¿Qué quiero que recuerde de él? Quiero, como él pidió muchas veces, que no se lo tome tan en serio. Y cuando me refiero a eso, me refiero a sus facetas biográficas, que es un gran problema de este siglo, que la gente relaciona mucho a la persona con la obra. Y yo creo que la obra se antepone muchas veces a la persona. Es muy bueno cuando las dos cosas van de la mano, pero si uno se pone a pensar, es muy complejo llegar a creer que un ser humano tiene todas las facetas que uno desearía o busca en el otro. Entonces, en esa imperfección, en esa dualidad, en ese rompimiento, en esa monstruosidad, es que Panero nos revela aspectos, como yo a veces menciono, que son como, yo creo que él escribe muy de un lugar como medieval. Creo que tiene esas imágenes medievales, imágenes que pueden llegar a ser sagradas, que pueden llegar a tener connotaciones míticas, que realmente puedan llegar a meterse en el inconsciente. Y en ese sentido me gustaría eso, como dejarlo a la gente
a Panero metido bien en la cabeza, sin saber, como quería Panero, quién es Panero, ¿no? Bien. ¿Crees que podés hacer... ¿Cómo te puedo preguntar? ¿Crees que en un trabajo performático puede salir a relucir lo más profundo de Panero? Yo creo que sí, pero es un tema que el tiempo dirá, ¿no? Yo creo que, siendo un poco, yendo en contraposición a lo que mencionaba anteriormente, no porque la figura de Panero no sea importante, sino porque en el caso, para responder a tu pregunta también, es que Panero se autoconsideraba no un performer, porque somos todos performers, pero él sentía que en su manera de vivir la vida, él tenía que dar por sentado cosas que él creía y que en algún punto podrían hasta asustar al resto, ¿no? Es complejo la pregunta que hiciste porque... ¿Complejo? Bueno, no creo que era complejo, en el sentido, ¿por qué no? Es una pregunta muy estúpida, pero ¿por qué no? Y el por qué sí, más de si una performance sería el método, es qué mejor manera en estos tiempos que corren, donde todo está tan desfigurado a nivel de lo que son las puestas en escena, las artes escénicas, los montajes, las ficcionalidades, el creer eso, que la obra puede ser también en vida, ¿no? Y en ese sentido Panero, en mente que no quería o no necesitaba, él puso su carne para auto involucrarse o dictaminar parámetros para poder hacer su juego lingüístico. Entonces, nada, es como entrar en la coyuntura que nos convoca, ¿no? La performance. Cítame una frase de él. Una frase de él. Como para cerrar. Como pájaros pálidos en jaulas de oro. Bien. Bueno, gracias. No, de nada.